¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a Mente Abierta. Hoy les traigo este tema: Uppsala. Algunas fotografías y de ahí algunos temas que, quería saber la historia de la ciudad. Entre templos paganos, universidades y misterios. Las fotografías son de Suecia 1913 de la Universidad de Uppsala. Uppsala en sueco es una ciudad situada a 78 kilómetros al noroeste de Estocolmo. La Universidad de Uppsala es una universidad pública de investigación fundada en, fíjense nada más, 1477. Creo que es más antigua del mapa de Fra Mauro o contemporánea. Anterior incluso a la caída de Tenochtitlán en 1521. La universidad es de 1477. Es la universidad más antigua de Suecia y los países nórdicos aún en funcionamiento. El lema de la universidad es Gratiate Veritas Naturae. Bueno, una introducción al tema. Uppsala, conocida en sueco con doble P, Uppsala, es una ciudad situada a 78 kilómetros de Estocolmo, Suecia. Hoy es un centro académico y cultural, pero sus raíces se hunden en los tiempos más remotos de la historia nórdica. La actual ciudad fue fundada como Ostra Aros tras el incendio de la catedral de Gamla Uppsala en 1240. Pero mucho antes, Gamla Uppsala, la vieja Uppsala, era un centro religioso y político de gran relevancia. Allí se alzaban los enormes montículos funerarios, los 3 túmulos reales, llamados Kungshogarna. Kungshogarna, qué palabra, que data del siglo V, y el legendario templo de Uppsala dedicado a los dioses nórdicos Odín, Thor y Freya. El tiempo de Uppsala, según las crónicas de Adán de Bremen y Sajo Grammaticus, era un edificio de enorme prestigio rodeado de rituales que incluían sacrificios humanos y animales cada 9 años, en honor a la paz, la guerra o la fertilidad, dependiendo del dios venerado. Se describe con los cuerpos de las víctimas eran colgados en bosques cercanos al templo, y que los reyes y campesinos debían participar bajo pena de severos castigos económicos. El templo estaba en un entorno que recuerda a un anfiteatro natural rodeado por montañas y con un santuario que deslumbraba a los visitantes con cadenas de oro. Muchos historiadores aún debaten si el templo era un edificio de madera o una confusión. Creo que por acá tengo el templo en estas imágenes, no estoy seguro. A ver. Sí, es ese, ahí se ven las cadenas. Muchos historiadores aún debaten si ese templo era un edificio de madera o una confusión con el Salón de los Reyes suecos cercano a la iglesia actual. Excavaciones recientes han hallado restos de estructuras de madera bajo la iglesia. Algunos relatos atribuyen su construcción al dios Freyr. No sé si será Freyr o Freya, quien habrá iniciado la tradición de los sacrificios humanos. Además, Gamla Uppsala era sede de los Tings, las asambleas generales de Suecia, donde se decidían asuntos de guerra y comercio acompañadas de ferias como el Disting, que aún celebran anualmente.
En paralelo a esta historia milenaria, Uppsala alberga la Universidad de Uppsala, fundada en 1477, apenas 44 años antes de la caída de Tenochtitlán. Gracias a donaciones de nobles y de reyes como Gustavo Adolfo, se convirtió en un faro de conocimiento en Escandinavia. Curiosamente, algunas tumbas suecas financiaron la universidad, como la de Diana. Exhiben símbolos insólitos, entre ellos grifos, en sus escudos de armas, evocando una fusión entre tradición, mito y poder académico. Bueno, por ahí fui encontrando algunas otras cosillas interesantes, como vínculos sorprendentes entre Uppsala con el mundo americano, mapas fechados en 1550, apenas 29 años después de la caída de Tenochtitlán, muestran a la Ciudad de México, con un estilo europeo, por cierto, y anotaciones en español, que fueron encontrados en Uppsala. Incluso según un antiguo registro de Andrei Vinius, un funcionario de Pedro el Grande, en ese México aparecía como capital del reino sueco, en algunas tablas de distancias desde Moscú, junto a Estocolmo, dos capitales para Suecia, la Ciudad de México y Estocolmo, que sin duda es un hecho que desafía por completo la historia oficial, abre interrogantes sobre geopolítica antigua y la tradición de mapas y conocimientos entre continentes. Uppsala, por tanto, se revela como un lugar donde convergen la arqueología, la religión, la educación y los misterios históricos. Desde templos paganos que desafiaron el cristianismo, mapas que conectan Suecia con América, la ciudad, su universidad, parecen custodiar secretos que nos esperan para descifrarlos, para cuestionar lo que creemos saber sobre la historia. Vamos a comenzar. Como dije, algunas son capturas más recientes, pero vienen acompañadas con unas fotografías de 1913 de Suecia. Recuerden que 1913 es una fecha muy interesante a nivel mundial. Están pasando muchas cosas, desde exposiciones universales de gran arquitectura. De hecho, ese estilo de arquitectura, como el de las fotografías en todo el mundo, con esa calidad, incendios urbanos, guerras bastante curiosas. Aquí, de hecho, Uppsala, más cerca de lo que llamaríamos Rusia, junto con Tartaria a un lado. Bueno, en 1913 Suecia era una monarquía constitucional bajo el rey Gustavo V. Esto es en el tiempo de las fotografías, que gobernaba desde 1907 hasta 1950. Aunque había un parlamento, la política sueca estaba marcada por la transición hacia un sistema parlamentario más moderno. En cuanto a guerras y relaciones internacionales, Suecia no participó en conflictos bélicos importantes en 1913. Mantenía una política de neutralidad que se había desarrollado durante el siglo XIX y continuaría durante la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Hoy no me había fijado. De hecho, estas fotos son un año antes de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Suecia estaba atenta al creciente clima de tensión en Europa, con la crisis de los Balcanes y la carrera armamentista de las potencias europeas. Aunque no estaba en guerra, Suecia seguía modernizando su ejército y armamento como medida preventiva. Bueno, más o menos eso estaba pasando en 1913 en Suecia. Por ahí muestro unos mapas de dónde se ubica Suecia. Bueno, ahí tienen una vista de Suecia desde lo alto. Vamos con la historia anterior, que es lo que veremos en las siguientes fotografías. Para eso va a ser interesante que coloque una foto de estas. Ahí ven en el centro la ubicación de Uppsala, la universidad.
La flecha indica hacia arriba, porque allá arriba se supone que está la antigua Uppsala, la de los mitos y leyendas. De hecho, por ahí se muestran algunos túmulos bastante grandes, si es que son entierros como estos, en esta zona marcada en el mapa. Y esta es una descripción de cómo era el templo del cual se narran las leyendas. Gamla Uppsala, área rica en vestigios arqueológicos, vista desde el cementerio, cuyos montículos mayores están cerca de los 3 túmulos reales. En sueco, ¿cómo se pronuncian? Kungsgårdarna. El edificio más allá de los 3 montículos es la iglesia Gamla Uppsala Kyrka, que es la que aparece en la fotografía. La actual ciudad de Uppsala fue fundada mucho más tarde con el nombre de Östra Aros, cuando en 1240 la catedral de Gamla Uppsala fue destruida por un incendio. Se pidió permiso al Papa para construir una nueva catedral en Östra Aros, donde hasta entonces solo se encontraba un mercado o algunas viviendas. Quiero pensar que la catedral que fue destruida entonces era la del dibujo. Cuando se destruyó esta, se construyó una, pero ahora más al centro en la ciudad del mapa. Ahí en el centro donde está Uppsala, se construyó la nueva catedral. Los relatos de Adam de Bremen sobre Uppsala en la década del 1070 la describen como un centro de cultos paganos, con un enorme templo de Uppsala que contenía estatuas de madera de Odín, Thor y Frey. Gamla Uppsala tenía también un gran ting, el ting de todos los suecos, y una feria. Ting no es una cosa, algo así, creo que significa cosa, ¿no? Ting, bueno, ahorita lo checo. El Disting, la cual aún se celebra anualmente. Los Tings de todos los suecos fue una asamblea general. Déjenme le quito el pause aquí a la imagen. Fue una asamblea general que se sostuvo desde tiempos prehistóricos hasta la Edad Media, a finales de febrero o principios de marzo en Gamla Uppsala, Suecia. Junto a esta reunión también se realizaba una gran feria y una celebración pagana llamada Disablot. Según la ley, Uppland, como Uppsala, pero ahora como una isla, Uppland, en esta asamblea era donde el rey proclamaba que el Leidang sería convocado para la guerra durante el verano, y se fijaban también todas las tripulaciones, los remeros, los comandantes y los barcos. En Svithot se sostenía una vieja costumbre. Por el tiempo que prevaleció el eatenismo, caray, ¿qué es esto? Que el sacrificio magno tendría lugar en el mes de Goe en Uppsala. El sacrificio se ofrecía por la paz, la victoria y el rey. Allí venía la gente de todas partes de Svithot. Todos los tings de Suecia también se llevaban a cabo ahí. Mercados y reuniones de negocios que duraban una semana. Y después que el cristianismo fue introducido a Svithot, las cosas y ferias se siguieron realizando como antes. En los tiempos antiguos, Svithot, la región que hoy conocemos como Suecia, la vida de las comunidades estaba profundamente ligada a sus creencias paganas, conocidas como eatenismo. Entre sus tradiciones más importantes se encontraba el sacrificio magno, que se celebraba durante el mes de Goe en la ciudad de Uppsala. Yo creo que estas pinturas deben de representar eso. Este ritual no era un evento menor, su propósito era invocar la paz, asegurar la victoria en la guerra, proteger al rey
y congregaba a personas de todas partes de Svithod, que es como decir Suecia, me imagino. La ciudad de Uppsala entonces no solo era el centro religioso, sino también un punto neurálgico, político y comercial. Durante los Tings, las asambleas generales donde se tomaban decisiones de guerra, leyes y comercio, se combinaban mercados, ferias y reuniones de negocios que podían durar toda la semana. Estas celebraciones integraban lo espiritual, lo social y lo económico, consolidando el poder de la ciudad como núcleo de Svithod. Cuando llega el cristianismo, muchos de estos rituales paganos fueron prohibidos o transformados. Sin embargo, la importancia de Uppsala como lugar de encuentro perduró. Mercados y ferias continuaron celebrando, manteniendo vivas ciertas costumbres ancestrales bajo una nueva fe. Esta continuidad demuestra la resiliencia cultural de las tradiciones locales que se adaptaron. Hoy hay relatos de Adam Bremen, Sajo Grammaticus, que son como historiadores de la época. De hecho, Sajo Grammaticus aseguraba la existencia de gigantes. Creo que por ahí ya me había topado con él. De hecho, las mismas leyendas nórdicas hablan de gigantes. Y curiosamente enemigos de los dioses. Y las sagas nórdicas nos permiten reconstruir la magnitud de estos eventos. El sacrificio de Goe y los Tings eran más que ceremonias religiosas. Representaban la unión de todo un pueblo, la expresión de su poder político, la celebración de la vida comunitaria. En Uppsala esos ecos del pasado todavía resuenan en festividades que persisten. A ver, las pinturas que están ahí pasándose se supone que hacen referencia a este antiguo edificio que era como el templo. Son alusiones a este templo. Bueno, no, esta pintura es como de la antigua Uppsala. También se ve sobre un lago, ¿no? Voy a dejar por ahí esta imagen. A ver si no estorba mucho. Creo que ahí no estorba mucho. El templo de Uppsala fue un lugar religioso en Gamla Uppsala. Fue creado para venerar a los dioses nórdicos desde tiempos prehistóricos. ¿Por qué dirán prehistórico? El templo está escasamente documentado, pero se hace referencia a él en sagas nórdicas y en la Gesta Danorum de Sajo Grammaticus, también descrito por Adam de Bremen. Dice así: los suecos poseían un templo muy famoso que lleva el nombre de Uppsala y no se halla muy alejado de la ciudad de Sigtuna. Este templo estaba construido totalmente con oro. El templo está rodeado con una cadena de oro que cuelga en la fachada y deslumbra a los visitantes, porque el santuario propiamente dicho se encuentra en el valle y está rodeado, como un teatro, por montañas. Thor es el más poderoso de los dioses y gobierna sobre el trueno y el relámpago y el viento y la lluvia, la luz del sol y las cosechas. Se sienta en el centro con un cetro, el Mjolnir, en su mano. Y a su lado está Odín, el dios de la guerra, con su armadura completa, y Frey, el dios de la paz y el amor, caracterizado con un gran falo. Todos los dioses paganos tienen sus sacerdotes, quienes les ofrecen los sacrificios de la gente. Si hay enfermedades o hambruna, se hacen sacrificios a Thor. Si hay guerra, a Odín. Y si hay matrimonios, a Frey. Cada noveno año fíjate que cada noveno año hay un Blood de 9 días. Una fiesta común para todos en Suecia. Luego sacrifican 9 machos de cada especie, incluso hombres, y sus cuerpos son colgados de las ramas de una arboleda cercana del templo. Ya veo por qué señalan ese árbol ahí enfrente. Ahí son colgados.
Nadie está eximido de este blood y todos envían regalos al santuario, incluso los reyes. Aquellos que son cristianos deben pagar una multa para no participar del blood. De Adán de Bremen considera que el castigo económico era muy severo. Se supone el origen de los sacrificios humanos, los rituales blood, se remontan a la era precristiana de Suecia, probablemente desde los primeros siglos de la era común, siglo I a V después de Cristo. Aunque algunas tradiciones orales y arqueológicas sugieren que podía haberse practicado incluso antes durante la Edad de Hierro escandinava. Estos sacrificios estaban asociados a festivales importantes y a eventos políticos y sociales como la paz, la victoria en guerra y la fertilidad. Snorri Sturluson y Sajo Grammaticus en sus relatos medievales atribuyen la iniciación de estos sacrificios al dios Frey, que según la tradición construyó el templo de Uppsala. Cada 9 años se realizaba un blood de 9 días, al que acudía todo el pueblo sueco, incluyendo reyes, líderes locales. Se sacrificaban machos de cada especie y en ocasiones seres humanos cuyos cuerpos se colgaban en las arboledas sagradas cercanas al templo. Nadie estaba exento de participar, incluso los cristianos debían pagar una multa si se negaban. Y el final de estos sacrificios, con la introducción del cristianismo en Suecia, siglos XI-XII, los sacrificios humanos comenzaron a desaparecer gradualmente. Se prohibieron oficialmente en el siglo XI, aunque algunos ritos y sacrificios menores pudieron continuar de manera clandestina hasta mediados del siglo XII. El templo de Uppsala fue descrito o transformado y en su lugar se construyó la catedral cristiana, marcando fin a los sacrificios humanos como una práctica pública religiosa. Sajus Grammaticus. Sajo Grammaticus, cronista danés del siglo XII, autor de la Gesta Danorum, recoge relatos medievales y leyendas sobre gigantes y pueblos remotos que habitan tierras lejanas, a veces asociados con el norte de Europa y Asia. En sus obras menciona gigantes del norte y este. Sajo describe a seres de estatura colosal que habitan regiones apartadas y poco conocidas, incluyendo tierras más allá de Rusia y Escandinavia. Pues más allá de Rusia es Tartaria, o esta zona de Permia que aparecía en el mapa de Fra Mauro. Permia se supone que estaba habitada por gente pues robusta, muy blanca, que vive bajo la tierra por el enorme frío, no muy tecnológica. Bueno, los describe casi como gigantes, muy altos. Estos gigantes eran presentados tanto como enemigos como figuras míticas de gran fuerza y poder. También señala pueblos extraños y bárbaros, entre comillas. En la narrativa medieval los cronistas combinaban mitos y relatos de viajeros. Los pueblos orientales, los que siglos después se llamarían Tartaria o las estepas euroasiáticas, eran a menudo descritos como gigantes o personas de proporciones extraordinarias. Esto se entendía más como un símbolo de poder o exotismo que como dato histórico. Para Sajo, esas historias tenían un propósito didáctico y épico: mostrar la bravura de los héroes daneses al enfrentarse a enemigos enormes o misteriosos. A ver, pero pues lo mismo se dice de los vikingos, ¿no? Muy altos, grandes, robustos. La idea de gigantes tártaros refleja la percepción medieval europea de las regiones lejanas desconocidas. En sí recogía relatos sobre gigantes asociados a tierras remotas. Miren, los vikingos eran descritos como fuertes, valientes y a veces de gran estatura en la literatura épica.
no catalogados como gigantes en el sentido mítico. Vikingo considerado como humano excepcional, héroe y guerrero, virtud, bravura. Pero para los europeos de la época, los vikingos eran conocidos y temidos por lo que se les representaba con realismo como altos, fornidos y feroces. Según la historia oficial, solamente podemos decir de los vikingos que son héroes humanos exaltados. Pero aquí este historiador, a los gigantes, él los avienta todavía más atrás. Más lo que luego se conocería como Tartaria, de aquella zona, o si no a la Hiperbórea, porque también se habla del norte de Europa. Bueno, pero eso ya es mucho desviarse. Solo quería saber qué decía de los gigantes sajogramáticos. Y no quiero perderme de estas leyendas, que quizás luego nos van a servir para conectar algunos puntos curiosos. Bueno, ya sabemos que aquí tenían este templo donde realizan sacrificios desde antes del cristianismo en Suecia. Y al parecer lo mismo se hacía a los otros dioses como Thor y Odín, de acuerdo a lo que estuviesen viviendo. Si estaban en guerra, si buscaban fertilidad de la agricultura, cosas así, realizaban estos eventos. Y al parecer este era el templo para dichos actos, ahí en Uppsala. Llegó el cristianismo, quedó prohibido, esta catedral se incendió y al parecer sobre ella se construye la nueva, algo así, porque se habla de que se han encontrado indicios de madera, algo así. Aunque los relatos de estos historiadores hablaron de un templo fundido en oro, aunque otros dicen que era de madera. Invik Freyr construye el templo de Uppsala. Ok, aquí viene el rey que construye Uppsala. No sé si fueron estas imágenes donde subí esa. Bueno, puse también por ahí una vista de Uppsala. Uppsala antigua, a vista de pájaro, una Venecia sobre un lago. Todo comenzó con unas fotografías que encontré por ahí de la Universidad de Uppsala, Suecia. Alrededor de 1900 las fotos, 1910. Luego investigué un poco sobre la ciudad de Suecia, me pareció muy interesante de que esta universidad haya sido fundada 44 años antes de la caída de Tenochtitlán en 1521 y que esta Universidad de Uppsala fuera fundada en 1477, pleno Imperio Azteca. También me pareció interesante la antigua ciudad de Uppsala, Gamla, donde se encontraba anteriormente, un poco más arriba de lo que hoy en día está situada. Creo que este lugar tiene algunos túmulos gigantescos. Ya de por sí es interesante, ya que a menudo se asocian con enterramientos de gigante. Luego vemos por ahí un templo pagano donde se realizan sacrificios humanos. El hecho de que la ciudad estuviera en medio de un lago, eso es lo que se ve en esta vista, hace que esta ciudad de Uppsala me recordara bastante a Tenochtitlán, junto con la idea de sacrificios humanos, junto con el hecho de que en 1671 se representara a Tenochtitlán de una manera curiosa, como una ciudad de estilo europeo. Hay varias formas en grabados, en mapas, la muestran así. Se dice que probablemente se debe a que las personas que realizaron estos grabados o la presentaron de esa forma nunca estuvieron en América. Sin embargo, quien sí estuvo en América fue Hernán Cortés y también influyó para representarla de esa manera en sus cartas enviadas a Carlos V. Incluso en su escudo de armas sigue manteniendo la misma imagen de Tenochtitlán como una ciudad tipo amurallada, tipo fortaleza, un castillo medieval prácticamente. Además, para 1671 ya deberían haber tenido una idea de cómo era el aspecto real que tenía Tenochtitlán, ¿no? Los edificios que había, las pirámides.
Sin embargo, todavía esos grabados datan de 1671 y la ponen con unos estilos muy europeos. No es mucho tiempo, 1521 a 1671, como para no saber cuál es el verdadero aspecto. Aquí tengo las comparaciones de cómo representan Tenochtitlán. Ya deberían haber tenido una idea, ¿no? Por medio de Cortés, sus capitanes, de que en la ciudad había pirámides. No sé, una arquitectura muy diferente a cómo ellos la están retratando en grabados de lo que va a 1521 a 1671 y si no es que más adelante todavía. Bueno, cosillas que me llamaron la atención fue eso de los sacrificios y que también es una ciudad en medio de un lago, como Uppsala. Así que voy a añadir otros datos. Hay por ahí unos datos que señalan a la Ciudad de México como una de las capitales de Suecia, junto con Estocolmo, en tiempos de Pedro el Grande. Vamos a eso. Quiero que vean, miren, este libro sobre vistas de ciudades es de 1572-1617. George Brown y Franz Hogenberg. Todos estos son de varias fechas, 1671. Creo que es un mapa como del 1570 por ahí. De hecho, este mapa es curioso porque pone a Moscú como si fuera Israel, algo así. Está medio raro. Este es el mapa que se supone que Cortés manda a Carlos V. Vean los edificios. Aunque él sí le da un poco más aspecto de pirámide ahí en el centro. Sin embargo, sí incluye algún tipo de torres, edificios que parecen castillos. Chapultepec estaría acá arriba, también es un edificio. Este es del libro de la descripción más precisa de América de John Ogilvy. También todavía tienen la idea de Tenochtitlán de esta forma. En un mapa, la vista para México de portada es Tenochtitlán. Una vista desde lejos. Aquí ya se ve el acueducto, por cierto. Vamos con estos datos. 14.71. Fragmento de la tabla de Binio que representa la Ciudad de México. Sin embargo, también se menciona como la capital del Reino de Suecia, lo que es un dato curioso. Tomado de la página 167, vemos también un fragmento de la tabla de Binio que muestra Estocolmo, también conocida como la capital del Reino de Suecia. Se presume entonces que Suecia tuvo dos capitales por alguna razón. A este antiguo libro imperial no se sabe cómo se le llamaba, pero es un recuento de Binio y supuestamente se llamó el libro llamado Medidas de agua y otras medidas pertenecientes a la descripción del estado ruso de la ciudad capital de Moscú en el orden alfabético de su Real Majestad. Es decir, una descripción del agua y otras distancias en el estado ruso. De este antiguo libro, Binio, a juzgar por el título de su cuadro, extrajo las distancias de Moscú a París, a Bagdad, a Viena, a Madrid, todo desde Moscú, así como a México. Debemos entender que esto significa que el viejo libro ruso consideraba a México como parte del estado ruso. Desde el punto de vista de la historia escaligeriana Romanov, esto es por supuesto absurdo, pero desde el punto de vista de nuestros resultados, este extracto que estoy leyendo es sobre los estudios de Fomenko, por eso habla así. Desde el punto de vista de nuestros resultados, no hay nada extraño en esto. Consultando el libro La Rus Bíblica, por el contrario, sería extraño. Si la tabla de distancias de Moscú a sus colonias no indicara la ruta a México, después de todo también tenía que llegar a México y entregar órdenes a los gobernantes de la Horda y otro correo diplomático. Por cierto, la mención de México en el antiguo libro de la Horda claramente alarmó a Binio. Luego les menciono quién es Binio. ¿Cómo podría el México americano pertenecer al Estado ruso? ¿Qué relaciones comerciales pudo haber habido entre el lejano México y Rusia en el siglo XVI? Ya no tenían cabida en la nueva historia escaligeriana Romanov,
que se estaba gestando en aquel momento. Y Vinio decidió editar el texto, por supuesto. Lo más fácil habría sido tachar a México por completo, pero por alguna razón Vinio no hizo eso. Dejó a México en la lista. Pero aquí añadió, aparentemente habiendo borrado previamente algún texto antiguo, que México es la capital del reino sueco, entre comillas. Pero el reino sueco, de hecho, ya tiene capital, Estocolmo, bien conocido por todos. Naturalmente, en el antiguo libro de la Horda también fue nombrado Estocolmo, y precisamente como capital del reino sueco. Por lo tanto, como resultado aparecen dos capitales para Suecia. En la tabla de Vinio, uno es Estocolmo, el otro es México. En nuestra opinión, hemos encontrado rastros evidentes de algún procesamiento tendencioso de la antigua tabla de la Horda por parte de editores como Vinio, intentando eliminar rastros del gran imperio mongol. A veces con éxito y a veces no. Ahí les muestro algunas imágenes del libro junto con el texto de este trabajo de Anatoly Fomenko. En el libro, mapas y planos antiguos grabados de los siglos XV a XVIII, hay un capítulo interesante titulado Tabla de distancias de varias capitales desde Moscú. Esta tabla está asociada con el nombre de Andrei Andreyevich Vinius, quien vivió entre 1641 y 1717. Mira, este hombre es contemporáneo a los grabados que mostré de Tenochtitlán, por cierto. Un hombre que desempeñó un papel importante en el periodo de transición de la historia de Rusia a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Su padre, Andrei Vinio, un holandés creo, apareció en Rusia durante el reinado de Mikhail Fedorovich. Andrei Andreyevich Vinio en su juventud fue contratado como traductor de holandés al embajador Pricas, mira. Aquí compiló y tradujo Lecciones del Santo. Vinio fue el organizador del negocio postal en Rusia, el primero postmaster, y corrigió esta posición durante más de un cuarto de siglo. Vinio era funcionario importante bajo Pedro I. Bueno, ya de una vez les presento a Vinio. Es el que está aquí junto a Pedro el Grande. De hecho, eran muy amigos. Funcionario importante bajo Pedro I, estuvo a cargo de la embajada de Boticario y desde 1697 también de la Orden Siberiana. Notemos de inmediato que las actividades de Vinio ocurrieron durante la era de la derrota y división del gran imperio mongol. Bueno, aquí Fomenko se refiere a la caída de Pugachev, más o menos. Era una de esas nuevas personas, generalmente extranjeros, que en la nueva Rusia Romanov reemplazaron a los funcionarios zaristas dispersos de la antigua dinastía rusa de la Horda. Vinio y otros como él se hicieron cargo de los asuntos de las instituciones destruidas del antiguo gran imperio mongol. Recibió la orden del embajador. Aparentemente, como jefe del embajador Pricas, Vinio compiló una tabla de distancias de varias capitales desde Moscú. Les añado que Andrei Vinius era el estadista para Pedro el Grande, algo así como Anatoly Fomenko, quien también es un estadista. Vinio señala la Ciudad de México como una de las dos capitales de Suecia en 1671. Varios grabados muestran la Ciudad de México con este estilo muy europeo, los que ya les mostré, cosa que siempre me ha resultado muy extraña. Parece una fantasía por parte de personas que nunca pisaron América, pero Hernán Cortés realizó un mapa de México también con un estilo muy europeo. Revisando un poco sobre la vida de Vinio, Andrei Andreyevich Vinius, de familia holandesa, estadista ruso, matemático,
Vinius estaba muy unido a Pedro el Grande. Al parecer, de hecho, formaban parte de un club de bufones, mira, llamado el Sínodo de los Tontos y Bufones, donde todo era bromas y borracheras. ¿Se acuerdan de aquella orden masónica de los bufones? A eso me recordó. La Real Order of Jesters, donde por cierto también se hace referencias a este dios egipcio enano, el dios Bes. Por lo tanto, estamos viendo que Pedro el Grande está en una logia masónica, ¿no? Andrei Andreyevich Vinius, el burócrata ilustrado y el bufón de Pedro el Grande. Por cierto, acuérdense que Pedro el Grande está gigantesco. De hecho, creo que vi una imagen ahí. Déjenme la busco rápido. De hecho, el grabado donde Pedro el Grande está al lado de una persona de menor estatura, siento yo que era Vinius. Lo agarra como si fuera su enano de la corte. Ya de por sí, si investigan la vida de Pedro el Grande, se dice que sufría de gigantismo y cosas así. Pero posiblemente sí tenía un origen de persona de 3 metros por ahí, que era más abundante en algún tiempo de la historia. Quizás por eso tantos edificios de grandes proporciones, entradas muy grandes, ventanas muy altas, chimeneas enormes. Aquí Pedro el Grande se hace acompañar de este personaje. Yo pensaba que era una persona común y corriente por ahí, pero posiblemente sea su estadista Vinius y compañero de logia masónica, bufones y tontos, no sé qué. Me interesa saber por esa logia masónica que tenían. Déjenme ver si encuentro algo de información sobre eso. Cuando pensamos en la moderna Rusia bajo Pedro el Grande, solemos imaginar grandes reformas navales, aperturas a Occidente y una nueva élite de burócratas e ingenieros extranjeros que transformaron un imperio agrario en potencia militar. Uno de los nombres menos recordados pero esenciales en esta trama es el de Andrei Andreyevich Vinius, un personaje de raíces holandesas de mente pragmática y paradójicamente con un espíritu burlón. Un extranjero en la corte rusa. Vinius nació en Moscú, pero era descendiente de comerciantes y técnicos holandeses que habían migrado al este extraídos por las oportunidades en la Rusia zarista. Desde joven se movió entre dos mundos, la rigidez de la nobleza moscovita y la racionalidad práctica de los Países Bajos. En aquel tiempo eran el centro de la ciencia, la ingeniería y el comercio europeo. Su habilidad con los idiomas, su conocimiento de las reformas administrativas occidentales y su visión científica lo hicieron rápidamente útil para la corte. Fue traductor, diplomático y consejero. Llegó a convertirse en el jefe del Departamento de Correos y Comunicación del Zarato, un puesto clave en la incipiente maquinaria burocrática del imperio. Aliado de Pedro el Grande, lo consideraba un hombre de confianza, lo integró en un círculo de reformistas. Con Vinius el zar podía discutir ideas de Estado, administración, navegación y ciencia. No es casualidad de que Vinius se convirtiera en un puente entre las propuestas occidentales y la aplicación práctica en Rusia. Sin embargo, la figura de Vinius no era la de un funcionario gris. Al contrario, la historia lo recuerda también por su participación en una de las facetas más excéntricas del reinado de Pedro, el Sínodo de los Tontos y Bufones. El Sínodo de los Bufones, una corte dentro de la corte. Pedro el Grande tenía un lado brutal, pero también un lado grotesco y carnavalesco. Fundó una especie de sociedad secreta llamada el Sínodo de los Bufones, donde se invertían las jerarquías. Príncipes, boyardos y estadistas se disfrazaban de payasos. Ebrios, interminables festines de vino, banquetes obscenos y burlas contra la ortodoxia. El club tenía un aire masónico y paradójico. El zar asumía el papel de patriarca borracho.
Los nobles más respetables eran obligados a vestirse como eclesiásticos falsos. Las ceremonias recordaban a ritos religiosos, pero distorsionados. Procesiones de borrachera, cantos profanos. Y allí estaba Andrei Vinius, uno de los más activos participantes, dejando atrás su seriedad de estadista para convertirse en el bufón del zar. Broma o política encubierta. Aunque podría parecer un simple club de borrachos, el sínodo de bufones cumplía una función política. Ridiculizaba el poder de la Iglesia ortodoxa, que se oponía a las reformas de Pedro. Creaba un círculo de lealtad inquebrantable en torno al zar. Mira cómo fundó su logia masónica Vinius. Se podría decir que fue el parasitador en la Rusia. Quienes participaban se sometían a humillaciones y excesos, demostrando obediencia total. Funcionaba como un espacio de experimentación social donde se probaban los límites de la nobleza tradicional. Vinius murió en 1717, poco antes de que Pedro trasladara la capital a San Petersburgo. Pasó a la historia como funcionario eficaz, pero su sombra cómica dentro del círculo de los bufones lo hace aún más intrigante, entre la mezcla de seriedad del burócrata ilustrado con irreverencia del bufón cortesano. Un personaje que encarna el espíritu contradictorio de su época. Rusia mirando hacia Europa, pero aún jugando con máscaras medievales. Pues ni tanto, porque en Europa también está plagada de logias con este estilo de prácticas bufónicas. De hecho, en ese tiempo eran famosos los bufones de la corte. Los enanos. Sínodo de bufones con sociedades secretas. Ritos iniciáticos. Influencia de corrientes esotéricas occidentales en la corte de Pedro. Bueno, esa fue una faceta que quise recalcar porque me pareció interesante que este hombre haya sido el parasitador. Quizás fue quien empezó a traer este concepto de masonería en Rusia. Y quizás el que reescribió algunas cuantas cosas. No sé por qué pasó por alto este dato sobre una capital mexicana para Suecia, junto con Estocolmo. En los tiempos de Pedro el Grande. Bueno, creo que aquí es un buen momento para mencionar lo del otro en vivo. Déjenme abrir una ventana para pasarles las imágenes del en vivo anterior. Voy a necesitar por ahí el mapa. Aquí en el norte de Italia se establecieron los lombardos, o longobardos también llamados. Según este mapa nos relata que fueron llamados por un papa de la época para que se instalaran ahí en las llanuras del norte de Italia, lo que sería Milán, Turín, todas estas zonas. Para Fomenko ellos serían los verdaderos etruscos que llegaron a Italia, pero enviados al pasado. En el libro de 1671 la descripción más precisa de América señala que hay algunos longobardos en la zona de Norumbega y que por alguna razón guardan relación con los mexicanos. Dice, en la ciudad estadounidense de Norumbega vive un pueblo que habla la misma lengua y observa las mismas costumbres que los mexicanos. En este rincón también se encuentran algunos lombardos. Es decir, no es que todo el pueblo sea de lombardos, sino que también se encuentran algunos lombardos. Y se encuentran en Norumbega. Y Norumbega, ahora sí completamente la ciudad, guarda algún tipo de relación en cuanto a costumbres e idioma con los mexicanos.
Cuando dice con los mexicanos, hace referencia a los mexicas, no tanto con los demás pueblos como los toltecas, purépechas, ya saben, los mayas, zapotecas, mixtecas. Yo siento que se refieren más a los mexicas. Y al parecer con ellos en Norumbega hay algunos cuantos lombardos ahí instalados. No sé desde cuándo y qué tanta población sea. Si sea bastante, que se instaló ahí junto con la gente de la región. De hecho, el autor de este libro señala que el Nuevo México es en realidad el Antiguo México, lo que nos da una idea de que está proponiendo que las primeras personas que empezaron a entrar al continente llegaron por el norte. En sí no es el Nuevo México, sino el Antiguo México. Y cómo llegaron los lombardos ahí es lo interesante, a Norumbega, desde cuánto, hace cuánto. De hecho, el escritor del libro todavía señala de que cree que al norte de California se limita con Tartaria. Podría tener razón teniendo en cuenta que Tartaria estaba en América también. Quizás la zona de Fusang, China, es de la dinastía Qing, que apareció por ahí de 1750 y desapareció en 1800 de los mapas. Déjenme ver si encuentro el mapa de Norumbega para que se den una idea dónde está. Espero no revolverlos con lo que les estoy diciendo. Quivira, que es lo que sería el norte de, California. Las 7 ciudades de oro de Quivira. Y luego Florida, por ahí se ve Cuba. Si subes, Norumbega está en lo que hoy sería más o menos Washington DC, cerca de Nueva York. Esa es la Norumbega de la que hablo, donde según dicen, según este libro de 1671, ahí tienen alojados a algunos lombardos, y que la gente de Norumbega guarda una relación con los mexicanos en cuanto a idioma y religión. Luego, si volvemos al mapa de Fra Mauro en el video, el mapa señala algunas cosas curiosas, como que los lombardos de Gotia, en Noruega, tienen algún tipo de descendencia escita, por lo que siendo escitas no tienen ningún problema con la gente de Tartaria. Y es curioso que esta gente tenga más relación con Escitia que la zona de los nórdicos, Noruega. Y de hecho también se señala un tipo de relación con Escocia. También Escocia históricamente se habla de un tipo de relación con Escitia. Gotia y Escitia, en algunas crónicas medievales, como la historia de los godos de Jordanes, los godos eran descendientes de pueblos escitas, los godos. Y aquí estamos en Gotia. Ciudades que están en este mapa, pues dentro de Noruega, junto a los nórdicos, muy cerca de Suecia también. Jordanes describe cómo los godos salieron de Skansa, la Escandinavia primitiva, y se expandieron hacia el sur, llegando al Mar Negro y estableciendo reinos en lo que antes había sido dominio escita y sármata. Los godos. Es que estaba recordando algo. Hay un mapa por ahí donde se señaló la ciudad de Argón, fundada por el apóstol Tomás, que dejó a un preste Juan a cargo. Se habla de los godos hasta que los godos conquistaron esta región, pero yo tenía entendido que fue Genghis Khan quien los derrotó al preste Juan, y en ese mapa se señalaba a los godos. Bueno, en ese relato de Jordanes se describe que los godos salen de Skansa, Escandinavia primitiva, y se expandieron hacia el sur, llegando hasta el Mar Negro y estableciendo reinos en lo que antes habían sido dominios escitas y sármatas. Esto casi es en la Siberia, casi llegando a Sibir. Por esta razón a veces se equiparaba la Gotia, territorio de los godos,
con prolongaciones escitas. Incluso en mapas renacentistas, Gotia no solo se refiere al sur de Suecia, Gotaland, sino a regiones de los godos en el Mar Negro, solapándose con el nombre Escitia. Noruega y Escitia. Los mitos nórdicos también conservan esta conexión. En la Ynglinga saga de Snorri Sturluson afirma que Odín y los Ases vinieron de una tierra llamada Asalan o Ashemir, Asalan Ashemir, situado junto al río Don, en la misma zona de los antiguos, donde los antiguos llamaban Escitia. Snorri, describiendo en el siglo XIII, sugiere que los dioses nórdicos no solo eran seres sobrenaturales, sino antiguos reyes y caudillos escitas divinizados por la tradición. Esto conecta directamente a Noruega y Escandinavia con Escitia como una supuesta patria ancestral. Mira una cosa nueva que no sabía. Relaciones escitas. Teniendo en cuenta que Genghis Khan fue quien cambió el antiguo Escitia a Tartaria. De hecho hay un video titulado así. Cuando Genghis Khan cambia el nombre de Escitia por Tartaria. Ahí sí tiene sentido del por qué aquel mapa señala que la ciudad de Argón, fundada por el apóstol Tomás en zona del norte de China, también muy cerca de la región de Arzaret, donde fueron enviadas las 10 tribus de Israel. Se menciona ahí que hasta que fue conquistada por los godos, entonces se hacen referencia a los escitas comandados por Genghis Khan también. Porque Genghis Khan fue quien reunió a todas las tribus tártaras bajo su mando y derrotó al Preste Juan, quien era antes el soberano de todas esas tierras. Se decía que gobernaba sobre las 3 Indias. Mira qué interesante. Ahora, ¿qué relaciones tienen los escitas con los escoceses? La conexión escocesa es aún más explícita. La crónica escocesa medieval, como la Historia Gentis Scotorum, afirma que los primeros escotos antepasados de los clanes gaélicos descendían de Scota, hija de un faraón egipcio, que viajó con su pueblo hasta Hispania y desde allí a Irlanda y Escocia. Ya me acordé de eso. Sí, también hay una derivación de eso, de que Escota era la hija de un faraón y fueron a dar a esta región de Escocia. También hay otros relatos que hacen que los escotos procedan de Escitia directamente. Incluso el nombre Scotia, Escocia, habría sido entendido como un derivado de Escitia, reforzando la idea de que los escoceses eran un pueblo escita trasladado al extremo occidental de Europa. En pocas palabras, los góticos, lombardos, pueden ser de origen escita y por lo tanto no tienen ningún tipo de rivalidad con los tártaros, siendo que hay una coalición que unió Genghis Khan. Después de todo, él fue quien cambió el nombre de Escitia a Tartaria, junto con todos los pueblos turco-mongoles, los escitas. Esto puede incluir incluso hasta Noruega. Tenía una pregunta en mente, pero se me fue. Se me olvidó, a ver si ahorita me acuerdo. Bueno, ahí está la zona desde donde salieron en el mapa. Ahí se ve Finlandia. De hecho, la gente de Finlandia históricamente siempre han sido gente muy morena. Los samis. Y ahí a un lado tienen a Noruega. Y casi entrando a Noruega estaba esta región de Gotia, donde están los lombardos asentados. Ahí se ven muchos reinos cristianos. Y según nos dice esa descripción, desde ahí salieron y se instalaron en la Tartaria Menor, cerca de Crimea. Bueno, déjenme abro el mapa. Creo que sería más útil, ¿no? O igual así.
Se instalaron en la Tartaria Menor. Ah, mira, hasta eso tengo buen pulso. Ahí cerca de donde está la península de Crimea se alcanza a ver Gotia. Ahí se asentaron algunos lombardos, los que fueron llamados a que se asentaran en el norte de Italia. Desde aquí salieron nuevamente en otro viaje para entrar a lo que es el norte de Italia y se instalaron en esta zona. Es curioso que se haya mencionado a lombardos también cerca en Norumbega, allá en América, conviviendo con la gente de Norumbega, que guarda un tipo de relación con los mexicanos en cuanto a idioma y religión, y que luego en 1671 y algunos otros mapas retraten a la Ciudad de México con un tipo de arquitectura muy medieval, europeo prácticamente. De hecho, era cuando llegó Hernán Cortés, era plena Edad Media. También la retrató con un tipo de arquitectura entre medieval. Y luego en el tiempo de Pedro el Grande es curioso también esa arquitectura. Ese libro donde señalan a México como una de las capitales de Suecia. Habrá por ahí algunos datos interesantes que nos estemos perdiendo. Ya estamos viendo que de hecho hay un tipo de relación con los escitas. Son descendientes serían parte de aquel gran imperio tártaro. Todos estos pueblos hermanados de alguna forma. Griegos y romanos para designar las inmensas estepas del norte del Mar Negro, el Cáucaso y Asia Central. Los escitas eran tribus nómadas de jinetes arqueros y guerreros que más tarde serían identificados o confundidos con sármatas, alanos, hunos, godos y luego incluso con los eslavos y los tártaros. Para los cronistas medievales, Escitia no era solo un lugar, sino un origen ancestral de los pueblos nórdicos y germánicos. De hecho, leyendas islandesas y noruegas consideraban que sus ancestros venían de Asia, a veces identificada con Escitia o con la región del Mar Caspio. En el siglo XIII, Genghis Khan unificó a los clanes mongoles y turcos bajo una misma confederación, extendiendo su dominio hasta Persia, Rusia, China y parte de Europa. Las crónicas europeas llamaron a estas inmensas tierras Tartaria, un término que absorbió la vieja noción de Escitia. Según algunas crónicas, como las que circulaban en la Europa cristiana, Genghis Khan y sus herederos habrían derrotado al mítico Preste Juan, un rey sacerdote cristiano que se creía gobernaba en Oriente. Así el nombre de Escitia desaparece y sustituye por Tartaria, asociada al primer mongol. Los godos, según Jordanes, procedían de Skatsa, Escandinavia, pero antes de llegar al norte del Mar Negro ya se les asociaba con Escitia. De ahí algunos cronistas medievales incluyeron que los godos eran descendientes directos escitas. Los noruegos y otros pueblos germánicos también adoptaron leyendas similares. En las sagas se describe cómo los ancestros llegaron de Asia, interpretada como Escitia. En la visión medieval, tanto los godos como los pueblos nórdicos tenían un parentesco con las tribus escitas y luego con los tártaros. Los lombardos, que luego invadieron el norte de Italia en el siglo VI, eran un pueblo germánico. Algunas genealogías medievales los vinculan con Escitia, igual que a los godos. Esto abre una hipótesis de que los lombardos fueran una rama de los escitas godos desplazados hacia Occidente. Ok, y es que esto es la versión oficial de que los lombardos son pueblos germánicos. Pero este mapa los señala su partida desde Noruega, desde Gotia, una ciudad de godos, o sea, descendientes escitas, claramente emparentados con los tártaros. Bueno, lo que luego fue Tartaria, antes Escitia. Ese era uno de las cosas interesantes de este mapa. Vean el en vivo anterior también, para quienes no lo han visto. Escitia, el ancestro mítico de los pueblos del norte y este de Europa.
Tartaria, la reconfiguración escita bajo Genghis Khan. Godos, noruegos y lombardos fueron considerados ramas de ese tronco escita. Algunos quizá integrados simbólicamente en la expansión mongol. En las crónicas y mapas renacentistas, creí que lo había dejado. En las crónicas y mapas renacentistas, Norumbega aparece como una ciudad o región legendaria en la costa noroeste de América, actual Maine o Nueva Inglaterra. Samuel de Champlain y otros exploradores franceses del siglo XVI y XVII aseguraban que allí había torres de piedra y una cultura refinada, lo cual contradice la idea de un territorio salvaje. Algunos cronistas posteriores, especialmente en la Europa barroca, asociaron a los habitantes de Noruega con los pueblos europeos antiguos como los lombardos. Por cierto, David Ingram menciona que hablaban un tipo de idioma mezclado entre latín y noruego. El alfabeto se veía tipo como runas. Esto podría deberse a la costumbre de proyectar genealogías conocidas sobre tierras nuevas. Bueno, eso dice lo oficial. Varios relatos también del siglo XVI y XVII decían que los pueblos de Norumbega guardaban parentesco cultural y lingüístico con los mexicanos, los nahuas. Autores como Josep de Acosta y Fray Diego de Durán mencionaban la existencia de un tronco común entre los pueblos del norte y Mesoamérica, lo cual cuadra con viejas leyendas y migraciones chichimecas hacia el altiplano central. Para los europeos del siglo XVII, la idea de la existencia de un imperio civilizatorio en el norte semejante a México reforzaba la visión de que América no era un continente salvaje, sino un viejo mundo paralelo. Por cierto, ahora que lo pienso, eso también me dejó pensando. Bernardino de Sahagún hablaba de los toltecas chichimecas como anteriores a los mexicas, llegando desde el norte de México, pueblos del doble del tamaño de una persona común. Recuerdo haber leído en ese párrafo, que por cierto ya no he vuelto a encontrar ese libro. Lo tenían digitalizado en la UNAM y ya no lo he encontrado. Quería guardar esa imagen de ese párrafo donde se hablaba sobre la deidad de Quetzalcóatl. Ahí es donde se habla sobre los toltecas. Y ahí se mencionaba que eran del doble de estatura que una persona normal, llegando del norte de México. En contraparte, en este libro de la descripción más precisa de América se señala que cuando llegaron los mexicas a esta región del Valle de México, se tuvieron que abrir batalla con los toltecas, unas batallas sangrientas para poderse instalar ahí en el centro de México y construir su ciudad en el centro de ese lago. Curiosamente, este mismo personaje del libro, al final, para dar una idea de cómo llegaron estos pueblos a América, su sospechoso más probable fue Tartaria, porque tenían muchas cosas similares en cuanto a estaturas, robustos, fuertes, y algunas otras costumbres como el amor a los caballos y todo esto. De hecho, habla de algunos exploradores que mencionaron haber visto caballos incluso antes de la llegada de ellos aquí al continente. Así que veo que los toltecas tienen más posibilidades de venir directamente de los tártaros, y los mexicas tienen más posibilidades de venir de esta zona de los nórdicos, lombardos, ya que están instalados ahí en Norumbega. ¿Serán ellos quienes le dieron ese aspecto más europeo a la ciudad que se muestra en esos grabados? Se señala este tipo de relación en idioma, religión, con los mexicanos y Norumbega, también cosa curiosa. Vemos también cómo los nórdicos guardan una relación con los escita, cosa que no sabía. De hecho, de aquí mismo de Noruega salieron los lombardos que se instalaron en el norte de Italia. Vemos en aquel mapa donde se señala
la ciudad de Argón, invadida por los mongoles, fundada por el apóstol Tomás, hasta su caída por los godos, refiriéndose a Genghis Khan. Recuerden que Genghis Khan cambió Escitia por Tartaria, reunió bajo su mando a todas las tribus turcas, mongolas y posiblemente escitas bajo su mando. Chequen, yo el mapa del que les hablo, donde se habla de una región llamada Argón, es este. En el norte de China, es que no es esta zona, estoy muy en el centro. Allá al norte de China hay el reino de Arzaret, donde fueron enviadas las 12 tribus de Israel. Esto bien al norte, casi lo que hoy sería la península de Kamchatka. Un poco más abajo, lo que sería la Manchuria. Al parecer hay unos reinos cristianos y una ciudad importante llamada Argón, que por cierto en latín sería... está en latín y en español sería Aragón. Ciudad Argón, fundada por el apóstol Tomás, y luego deja cargo a un preste Juan, que casi como sería un paralelo a un papa, presbítero Juan. Pero de alguna manera esta ciudad está vinculada también a Roma, hasta que es invadida por los godos. Ahí se alcanza a leer Gotianis, hasta que es destruida por los godos, haciendo referencia a Genghis Khan, quien cambió el nombre de Escitia a Tartaria. Pone bajo su mando a todas las tribus tártara, mongola y funda Tartaria. De hecho, curiosamente en esta región de Escitia hay muchas regiones en algunos mapas que he notado que tienen la palabra Aria, y Tart podría ser por turcos, y si lo unimos, Tartaria. ¿Será esa la orientación que fue borrada de la historia? Ahí se ve el Gran Khan. Bueno, pues ¿qué opinan ustedes? Yo solo quise atar por ahí algunos cabos, pero sin duda es interesante todo esto de Pedro el Grande con su estadista Vinius. Vinius, que viene de Holanda y al parecer trae algunas ideas europeas que introduce en el Zarato. Funda su logia masónica de bufones con Pedro el Grande. Al parecer Vinius se encarga de organizar algunas cosas. De ahí que sale este libro, que por alguna razón dejó esta cosa curiosa de una capital mexicana vinculada a Suecia. Quizás se le pasó o quizás no le prestó mucha importancia. Es curioso, ¿no? Esta parte. Por cierto, Suecia representada ahí en un lago tipo Venecia también, tipo Ciudad de México en 1671. Ahí las tumbas que se pueden ver, vean que son enormes ahí comparada con esa mujer. Escudos de armas con grifos, dragones. Es típico aquí en esta zona de suecos, noruegos. Este es el mapa que fue encontrado en la Universidad de Uppsala, también con edificios arquitectónicos muy al estilo europeo, y no dista mucho de la caída del Imperio Mexica, que fue en 1521, y el mapa de Uppsala encontrado en esta universidad data de 1550, que serán 29 años solamente después de la caída del Imperio Mexica, este mapa, y ya lo ponen muy europeo. Ese edificio lo recalco ahí porque parece prácticamente una mezquita islámica. De hecho, cuando exploras ese mapa, en la parte izquierda superior hay algunas personas envueltas en turbantes que me recuerdan mucho a los árabes, no sé por qué pusieron ese tipo de personajes ahí. Vamos a ver el mapa para que vean de lo que les hablo. 1550. Este mapa topográfico, Ciudad de México y alrededores, data de 1550, décadas después de la conquista de la capital azteca Tenochtitlán por Hernán Cortés, 1521, en una isla en el lago de Texcoco.
Tras ocupar la ciudad, los españoles derribaron sus partes centrales y reemplazaron por templos aztecas con edificios construidos al estilo español. Esto lo habrían tenido que hacer de 1521 a 1550, son solo 29 años. Dejaron el trazo intacto. El mapa muestra los nuevos edificios. La catedral, iglesia mayor, está en el centro del mapa, junto a la plaza que hoy es la Plaza de la Constitución. Parte de la dedicatoria al emperador Carlos V y se puede ver en la esquina inferior derecha junto con partes de nombres de Santa Cruz, razón por la cual se creyó durante mucho tiempo que el cosmógrafo real en Sevilla, Alfonso de Santa Cruz, había sido el cartógrafo. Pero investigadores posteriores indican que el mapa fue pintado por una persona de Tenochtitlán, Ciudad de México, probablemente un azteca con educación europea. Los símbolos en el mapa, cabezas, animales, anillos, estrellas, representan topónimos en náhuatl, la lengua de los aztecas. El mapa contiene información sobre la vida social y laboral, animales. Aquí es donde dice, mira. Se desconoce cómo llegó el mapa a Suecia. Una teoría que el lingüista y viajero sueco Johan Gabriel Sparwenfeld lo adquirió durante su estancia en España a fines del siglo XVII y posteriormente fue donado a la biblioteca de la Universidad de Uppsala. Pues no, esa es la explicación de cómo fue a parar este mapa a Suecia, Uppsala. Vamos a verlo. Tal cual como lo representó Cortés. Es curioso porque el lago de Texcoco es enorme. Cuando lo comparas con Tenochtitlán, Tenochtitlán apenas es pequeña, pero en estos tiempos así lo posicionan al lago de Texcoco. O más bien al revés, ponen a Tenochtitlán como muy enorme, ¿no? El edificio que yo recorté fue este, que parece una mezquita. Una ave negra ahí, quién sabe qué signifique. Tapia. No sé qué dirá ahí. Rasnif, Tapia, algo así. Bueno, hay varios edificios, ya se ven algunas construcciones. Esta es lo que hablaban de la iglesia mayor. No sé si esto sea la Plaza de la Constitución, pero según la descripción que se dio era aquí donde estaba la Plaza Mayor. Hay varias iglesias. Mercado Santiago dice ahí. Chapultepec está por acá. Bueno, yo solo quiero mostrarles esto. Si te vas aquí a la esquina, está esta como ciudadela que se llama Santa Fe. De hecho ahí sabe que dice Arafuril, Arasurbil, no sé qué será. Esos personajes están llenos como con turbantes blancos. O una de dos, o son monjes o tienen mucho parecido con islámicos por ahí. En ese mismo libro de la descripción más precisa de América, 1671, donde ponen al Antiguo México. Chéquense que es el Antiguo México. O sea, como lo debió haber visto Cortés. Nuevo México, Vetus, México. Esto es el Antiguo México. De hecho, ni siquiera está el acueducto. ¿Estaríamos viendo desde Chapultepec o cómo estará la vista? Al menos que sea aquel. La letra G. Vamos a ver. Letra G. Desde aquí se conduce el agua a la ciudad. Creo que sí es Chapultepec, la letra G. Iztapalapa, la letra D. Esta es Iztapalapa. Hoy en día muy grabada por varios youtubers. Bueno, pues así se ponía la Ciudad de México en 1671, lo que vería Hernán Cortés más o menos. Antes de que todo esto fuera cambiado por esto, que esto ya sería el Nuevo México. En este mismo libro. Aquí ya sale el acueducto desde Chapultepec. Los dos. Acá está el segundo.
Se ve como si estuviese en construcción la catedral. Y me imagino que la letra A es el Palacio Nacional. Bueno, pero aquí lo interesante es de por qué el antiguo México se veía muy europeo. Esto ya es el Nuevo México. Lo que se fundó encima de esto. Y de hecho aquí lo estamos viendo desde el lado contrario de acá. Nosotros lo estamos viendo desde aquel lado donde están los barcos. En el antiguo México.